Muy bien, vamos acomodando todo, vamos acomodando todo. Ahí va, ya estamos prácticamente. Vamos acomodando todo. Listo. El onceño de la guía República siglo XX. Y es correcto, fueron 11 años consecutivos de gobierno. 11 años consecutivos, imagínate. ¿Eso cuántos periodos abarcaría? Porque el periodo presidencial duraba 4 años, pero curiosamente Leguía lo cambió a 5. Pues. Leguía hizo muchos cambios. Uno de ellos es que Leguía cambió el periodo presidencial a 5 años. Otro gran cambio es que Leguía hizo por primera vez reelección. Pero recién lo vamos a analizar, así que vamos entrando el tema. El oncenio de Leguía abarcó de 1919 a 1930. Ahí está la foto oficial de Augusto B. Leguía, así como lucía él. Un antecedente importante, a ver, vamos a recordar, ¿ya? Leguía había gobernado ya por primera vez de 1908 a 1912. Él había gobernado en la República Aristocrática. Ya siendo presidente en 1908 a 1912, él ya había firmado tratados limítrofes, ¿no? Con Brasil, con Bolivia. Leguía había afrontado un paro general. Ya Leguía sabía lo que era ser presidente. Pero en ese momento, lo que quiero destacar es que él todavía era parte del denominado grupo civilista. No olvides que la República Aristocrática es con el civilismo, ¿sí o no? Con el civilismo. Por lo tanto, algo que no hay que perder de vista nosotros, no debemos perder de vista, es que Leguía había sido parte del civilismo, entonces uno tiene que preguntarse qué lo hizo cambiar. ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? Cuando José Pardo entró al poder en 1915 a 1919, Leguía se fue del Perú. Hay versiones de que Leguía no se fue. Hay quienes dicen que lo presionaron para que se vaya, mejor dicho, lo votaron, profe. Hubo presiones. Parece que Leguía ya había tenido sus diferencias con José Pardo, el líder del Partido Civil. Hay una versión que dice que prácticamente lo presionaron para que se fuera del Perú. Entonces, en esos años que Leguía estuvo fuera del Perú, Leguía visitó parte de Europa, también visitó Estados Unidos, y Leguía eh, dijo después haber conocido de cerca los modelos económicos, los modelos educativos. Entonces, al conocer de cerca esos modelos, tanto europeos como norteamericanos, él regresó diciendo que iba a hacer del Perú una patria nueva. Él esperó que sea 1919, cuando acababa el mandato de José Pardo, para presentarse otra vez a elecciones. ¿De acuerdo? En el aspecto político, un detalle bien curioso. Leguía comienza con un golpe de Estado. ¿Cómo? Claro, Leguía dio golpe de Estado a José Pardo. ¿Pero por qué, profesor? ¿No participó en elecciones? Ah, no, espérate. Sí hubo elecciones en 1919 y Leguía ganó categóricamente. Entonces había rumor de que el Partido Civil estaba tramando algo para no dejarlo juramentar. O sea, el rumor era que el Partido Civil estaba viendo alguna maniobra por ahí. O sea, Leguía había ganado las elecciones, solo estaba esperando que acabe el mandato de Pardo para que le entregue el poder. Pero ante el rumor de que el Partido Civil tramaba algo, Leguía dio golpe de Estado. Ahí está el asunto. Leguía sacó el poder a José Pardo. Ahora podemos ya analizar. Una de las primeras acciones de Leguía en su llamada Patria Nueva es cambiar la Constitución. La Constitución que había durado muchos años, la de 1860, esa Constitución va a ser reemplazada.
Repito, la Constitución de 1860 va a ser reemplazada por la Constitución de 1920. Por eso una pregunta clásica es, ¿qué Constitución reemplazó a la de 1860, la de mayor vigencia? La respuesta es la de 1920 de Augusto B. Leguía. Ya, profesor. Otro detalle muy importante. Esta Constitución de 1920 establecía el periodo presidencial en 5 años, que antes ¿cuánto era? Antes solo era 4 años, o sea que Leguía lo cambió. Por lo tanto, si Leguía lo cambia, ya su mandato se va a prolongar un año más, pues. Si entró en 1919, se iba a quedar hasta 1924, un año más. ¿Te das cuenta? Ya está, profesor. Pero Leguía implementa algo interesante. Cuando se elige el presidente, también se elige a los congresistas. Y eso hasta ahora es o no. Hasta el día de hoy. Cuando se elige presidente, también se elige a los congresistas en cada proceso electoral. Otra medida interesante de esta Constitución es que crea la Junta de Notables para hacerse cargo de la ciudad, lo que nosotros llamamos municipio, municipalidad. El gobierno de Leguía se llamó la Junta de Notables. Repito, con la Junta de Notables se gobernaría la ciudad. ¿Sí? Otra medida importante de esta Constitución es que establece las garantías constitucionales. ¿Tú te acuerdas qué es una garantía constitucional? Es un recurso que se interpone entre el juez. Por ejemplo, habeas corpus. Habeas corpus busca la libertad individual, ¿sí o no? Habeas corpus. Pero también existe acción de amparo, acción popular, acción de cumplimiento, habeas data. Son diferentes garantías constitucionales. Bueno, con Leguía se van a establecer las garantías en la Constitución. Sin embargo, Augusto B. Leguía tenía en mente reelegirse. Pero vamos a hablar primero. A ver, si Leguía no llegó con el Partido Civil, ¿a qué partido representaba? ¿O de qué partido era? Leguía pertenecía, bueno, había formado su propio partido llamado Partido Democrático Reformista. Partido Democrático Reformista. ¿De acuerdo? Así que Leguía era feliz con su nuevo partido porque también tenía mayoría en el Congreso. Así que cuando un partido tiene mayoría en el Congreso, digamos que la tiene más fácil, ¿sí o no? Más cómodo, digamos. Entonces Leguía, qué va a buscar en el Congreso? Su reelección. Pero su propia constitución no le permitía, porque la constitución de 1920 no permitía la reelección. Entonces, cuando eso se daba, en esos casos se hace una reforma a la constitución, ¿me entiendes? Esa reforma constitucional se va a hacer en 1923. Repito, en 1923, la primera reforma constitucional. ¿En qué consiste esa reforma? Ya, enmienda o reforma. Primera reelección. Entonces Leguía, en 1924, podía reelegirse un periodo más, pues, ¿sí o no? Porque si el año 23 aprobó la reelección, ya para el 24, otra vez 5 años más hasta el 29. Pero Leguía, ya para 1927, pensaba en otra reelección. Pero un momento, la Constitución decía que se podía reelegir una vez, pero ahora Leguía quería cambiar la Constitución o hacer una enmienda. Una enmienda es una reforma, ¿no? Ya.
Quería hacer una enmienda que le permitiera su reelección. En serio. Eso quería Leguía y eso es lo que hizo. Ya, su reelección. Yo me sorprendo, ¿no? ¿Por qué Leguía se quedó tantos años en el poder? Porque es el primer presidente que se reelige y luego se reelige. Entonces, primero reelección, luego reelección. Un caso semejante fue el caso del señor Alberto Fujimori, ¿no? Que primero se religió y luego buscó su reelección. Pero en su momento hablaremos de ello. Ahora sigamos con Leguía. Si Leguía gobernó con su Partido Democrático Reformista, Leguía al Partido Civil lo desplazó, lo puso a un costado. El Partido Civil prácticamente estaba en proceso ya de desaparición. ¿Qué profe tan rápido? Lo que pasa es que Leguía en esos 11 años se encargó de al Partido Civil poner a un lado. O sea, perdió protagonismo, perdió seguidores, adherentes, y poco a poco el Partido Civil va a desaparecer. Claro. Pero así como el Partido Democrático Reformista y Leguía era el más fuerte, van a surgir nuevos partidos políticos de masas. Uno de ellos, el APRA, ¿no? El APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana. El APRA es fundado en la Ciudad de México en 1924 por Víctor Raúl Aye de la Torre, ¿no? Ahí está. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿por qué Víctor Raúl fundó el APRA en México y no en el Perú? ¿No se supone que Víctor Raúl era peruano, era trujillano? ¿Por qué tuvo que fundar el APRA afuera? La explicación no es tan complicada. A Víctor Raúl lo deportaron, él fue deportado del Perú. ¿Quién lo deportó? Leguía. ¿Por qué lo deportó? Porque era oposición, pues. Víctor Raúl era crítico y entonces eso definitivamente incomodaba al régimen. Cuando Víctor Raúl funda el APRA, Víctor Raúl había salido porque, estando acá en el Perú en 1922, se firmó un tratado con Colombia, el Tratado Salomón Lozano. Con ese tratado, Perú le estaba entregando el trapecio amazónico a Colombia. Víctor Raúl denunció que los peruanos no tenían conocimiento o poco sabían de eso, y era porque estaban más distraídos con lo de la consagración del Perú al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Él dijo eso, o sea, están tan preocupados los peruanos en este tema del Sagrado Corazón de Jesús que se olvidan que el Leguía está entregando territorio. Lo que queremos precisar es que Víctor Raúl no estaba hablando mal de la fe católica, no estaba hablando mal, estaba diciendo que la gente estaba concentrada en este asunto del corazón de Jesús. Lo que pasa es que el Perú, por ser un país católico, recibió por parte del Vaticano una invitación para hacerse miembro del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, como esa era la novedad del momento, todos hablaban de ese asunto. Víctor Raúl dijo pues que la gente estaba distraída hablando de ese tema y no se daban cuenta o no sabían que Leguía estaba prácticamente regalando territorio, todo el trapecio amazónico a Colombia. Leguía obviamente se molestó mucho porque esta era una denuncia auténtica. Víctor Raúl estaba mintiendo. De verdad se estaba firmando un tratado con Colombia en la cual estaban entregando el trapecio amazónico. Pero ¿qué hizo Leguía? Lo deportó. Incluso lo acusó a Víctor Raúl de no respetar las tradiciones católicas, ¿no? Que el Perú es católico.
Bueno, ¿qué obras escribió Víctor Raúl? Su obra más importante se llama El antiimperialismo y el APRA. Repito, su obra más importante es El antiimperialismo y el APRA. Por otra parte, déjame contarte que el Partido Socialista en el Perú fue fundado acá en Lima por José Carlos Mariátegui. A José Carlos Mariátegui le decían el Amauta, el Amauta. José Carlos Mariátegui escribía mucho más que Víctor Raúl en cuanto a producción literaria, periodística o difusión cultural. José Carlos Mariátegui escribía bastante. Ah, por supuesto, era del Partido Socialista. Pero uno puede negar que la situación de Mariátegui era un poquito delicada por su salud, ¿no? José Carlos Mariátegui estaba en silla de ruedas. Claro. Como él escribía en periódicos, revistas y publicaba libros, Leguía también estaba incómodo con Mariátegui. ¿Cómo hacer para deshacerse de Mariátegui? ¿Cómo se vería que arrestara o hiciera algo contra Mariátegui, siendo Mariátegui una persona querida y sobre todo su condición de salud, ¿no? Su condición física? ¿Qué crees? Igual, un día fueron a su casa de José Carlos Mariátegui y le dijeron a José Carlos Mariátegui para que acepte una ayuda del gobierno para que vaya al extranjero a estudiar, que el gobierno peruano le iba a apoyar como investigador. ¿En serio? ¿Tú te imaginas? Leguía mandó personas para decirle a Mariátegui que se vaya a Europa y ahí que estudie, que investigue, ¿no? Que el gobierno lo va a apoyar. ¿Por qué haría eso el gobierno de Leguía? Porque de verdad Mariátegui era bien crítico, pues, bien crítico, ¿no? Del Partido Socialista. Pero quería comentarles brevemente cuáles son los 5 puntos del programa del APRA, ¿ya? El programa internacional del APRA consta de 5 puntos generales. 1. Acción contra el imperialismo yanqui. 2. Por la unidad política de América Latina. 3. Por la nacionalización de tierras e industrias. 4. Por la internacionalización del Canal de Panamá. 5. Por la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. Eso es lo que dijo el APRA, ¿no? El APRA decía ser un partido que estaba preocupado por, primero, cuando se dice que buscaba la nacionalización de tierras e industrias, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo que nacionalizar tierras e industrias? Interesante, ¿no? O cuando dice por la internacionalización del Canal de Panamá, ¿cómo directamente el Perú podría verse afectado, beneficiado? Si Perú tiene el puerto del Callao, salvo que mande mercaderías a Panamá directamente, ¿no? La cosa es que Mariátegui sí se fue a Europa, sí estuvo en Europa. ¿Por qué fue a Europa Mariátegui? Sus seguidores le dijeron, ¿no? ¿No te das cuenta, Mariátegui, que lo que quiere Leguía es también sacarte el Perú igual que Víctor Raúl? Pero Mariátegui le dijo, miren, pero esta es una oportunidad de conocer el mundo europeo, conocer el pensamiento de los europeos. Así que Mariátegui decidió ir, claro, y por supuesto que luego regresó al Perú, por supuesto. Antes que nada, ¿qué obras publicó Mariátegui? A ver, ¿qué obras publicó? Por ejemplo, él tenía su revista Mauta, ¿ya? Su revista se llamaba Mauta. Publicó diferentes libros.
Hace muchos años atrás, San Marcos preguntó cuál fue la primera obra publicada por José Caro Mariátegui. La respuesta era Escena Contemporánea, ¿ya? Escena Contemporánea. Esa es la primera obra publicada por Mariátegui. Sin embargo, la obra que más, digamos, ha resaltado, o la más importante, es 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿ya? 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Así tituló José Carlos Mariátegui. ¿Sabías que hace años la universidad preguntó acerca de un autodidacta? ¿Qué? Autodidacta. ¿Por qué lo llaman o se le llama así a Mariátegui? Autodidacta. Mariátegui tiene una autobiografía en la cual él dice que cuando estaba en la Facultad de Letras, obviamente en la universidad, se dio cuenta que los profesores de su época no llenaban sus expectativas. Así que él dijo, yo prefiero ir a las fuentes. ¿A qué se refiere con que yo prefiero ir a las fuentes? Quiere decir que él prefería ver los libros directamente. Por eso se dice que Mariátegui era un ávido lector en las bibliotecas. Siempre paraba estudiando, leyendo en las bibliotecas. ¿Ya cuenta? Así que su obra más conocida es 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Continuemos. Aspecto social. Una ley de verdad discriminatoria es la ley de corrección vial. Porque según la ley, todo varón adulto debía trabajar 2 semanas al año gratis para el Estado, haciendo caminos y carreteras. O sea, la ley estipulaba que todo varón adulto debía ir a cumplir esta ley de corrección vial. Algunos le van a llamar la mitad republicana, porque era una forma de explotación, profe. Se dice que era construcción de caminos. Los varones de 18 a 60 años durante 2 semanas. Pero ahora preguntamos, ¿no? Preguntamos. Si Leguía aprobó esta ley es porque quería beneficiarse de mano de obra no solo barata, simplemente no pagarles. De hecho, pero ¿dónde está lo malo de esta ley? Porque la ley decía que todos los varones, entonces si es todos los varones, bueno, ¿no? Sino que se establece que aquel que no puede pagar o no desea trabajar puede exonerarse, previo pago, podría exonerarse. Entonces, quien pagaba se exoneraba y no iba a construir caminos. Pero la pregunta surge, ¿quiénes estaban en posición de pagar esa multa y quiénes no? Es evidente que la gente más acaudalada podía pagar su multa y evitarse ese trabajo, ¿sí o no? En otras palabras, ¿quiénes son los que se van a quedar? Los obreros y los campesinos. Son los que van a hacer estos caminos o carreteras. Hay que admitir que en el gobierno de Leguía se hicieron muchas obras. Muchos dicen que Leguía estaba apurado a que la ciudad luzca muy bonita porque Perú iba a cumplir un centenario de su independencia. Así se mandó construir avenidas importantes, ¿no? La avenida Leguía, que hoy se conoce como la avenida Arequipa, la avenida Progreso, que hoy se llama avenida Venezuela, y la avenida Unión, que hoy se llama avenida Argentina. ¿Sí o no? Ya ves.
Pero, profesor, muchas de esas obras que se estaban haciendo era con trabajo de los campesinos y de los obreros. No vamos a negar que de repente hubo gente que sí quiso hacer su trabajo, ¿no? Cumplir. Eso sí, no se puede negar, ¿no? Pero era un número minoritario. Otro detalle es que Leguía va a promover la legalización de las comunidades indígenas. Muchos gamonales, laneros, le quitaban sus tierras. No, en serio, le quitaban sus tierras. Entonces, ¿qué dijo Leguía? Que las tierras eran intransferibles, no se pueden vender. O sea, si toda esta tierra es, vamos a imaginarnos la comunidad, no sé, la comunidad Juan Santo Atahualpa, es un ejemplo, ¿no? Esa tierra no se puede vender ni transferir, porque es tierra de la comunidad. Esa es la ley que estaba dando Leguía. Que si es tierra de la comunidad, no se puede transferir. Pero ¿por qué destaca tanto ese punto? Es que en la etapa anterior en la República Aristocrática, muchos gamonales, muchos laneros, oligarquía, le quitaban su tierra a los campesinos y muchas veces usando la ley. A veces apareció una persona con un documento y decía, yo lo he comprado, mira, acá está, me han vendido. Este es un documento oficial, me han vendido. Pero Leguía, ¿qué estaba haciendo? Leguía estaba legalizando las comunidades. De tal forma que ahora ya no podía venir alguien y decir, yo me he comprado todo esto un momentito, todo esto es de la comunidad. Usted no puede decir que la ha comprado una persona, porque la tierra es de la comunidad. Y la tierra de comunidad no se puede vender. Mm, Es evidente que Leguía hacía esto contra quienes, contra esos gamonales laneros, pero también contra aquellos oligarcas terratenientes de caña de azúcar algodón, ¿no? Contra esos varones del azúcar. Por ejemplo, ahí tenemos a un sector de población andina, ¿no? Ellos son parte de la población andina de este país, muy importante, ¿sí o no? Pero ahora podría decirse que estaban contentos porque Leguía había dado una ley que los protegía. Ya no les iban a quitar su tierra, sino más. Sin embargo, es bueno aclarar que la ley decía una cosa y otra cosa es que se cumpla, ¿sí o no? Pero bueno, en la época de Leguía, lo que pasa es que Leguía estaba peleado con el partido civil, estaba peleado con esa oligarquía. Entonces Leguía hacía cosas más o menos como para darle la contra, ¿no? Y esa Leguía a quien se le ocurre llamarlo el Día del Indio, a lo que nosotros llamamos Día del Campesino, ¿no? Los 24 de junio acá en Perú se celebra Inti Raymi y Día del Campesino. Ahora, el Día del Indio se va a establecer frente a el hecho de que ya intelectualmente, por ejemplo, en la Universidad de San Marcos, habían surgido algunos pensadores, algunos profesores que investigaban acerca de la población andina y consideraban que se debía revalorar. Cuando decimos revalorar, es darle un nuevo valor, porque era una sociedad que al campesino lo ponía en segundo lugar, como si fuera un poblador de segunda categoría. Revalorar su cultura, su música, su arte, sus tradiciones. Y uno de los que se va a preocupar por eso es el señor Pedro Zulén. Ahí lo puedes ver. Pedro Zulén. Él va a ser uno de los fundadores de la Asociación Pro Indígena. De repente usted escuchó hablar de obras del indigenismo, ¿no? Porque ya para este momento va a surgir también el indigenismo. ¿Qué obras literarias del indigenismo conoces? A ver, obras literarias del indigenismo. Habría que mencionar, por ejemplo, autores como José María Arguedas, Ciro Alegría, López Albújar, ¿no? Que son escritores que tratan justamente la problemática del indio, ¿no? Por ejemplo, como yo les comentaba, creo la semana pasada, Arguedas tiene su obra Agua,
¿Sí o no? Agua. Arguedas es un escritor muy importante, ¿no? Yaguar Fiesta, pero Ciro Alegría tiene una obra llamada Los perros hambrientos. ¿Escucha hablar de esa obra? Los perros hambrientos. ¿Tienes una idea de qué trata? Profe, que los perros están con hambre, ¿ve? Puede ser, pero ¿a qué se debía el hambre? Eran perros que cuidaban ganado, ¿no? Cuidaban ganado. Su deber es cuidarlos. Un perro ovejero o un perro que cuida ganado, no se atrevería a atacar a un animalito porque su labor es cuidarlo, protegerlo, no comérselo, ¿sí o no? Por eso esos perros son instruidos para cuidar los depredadores. Pero justamente la obra Los perros hambrientos trata de que llegó una sequía tan terrible que el hambre se hizo común, a tal punto que ya no había ni comida para los perritos. Entonces los perritos, en su instinto animal, ¿qué querían hacer? La obra es muy bonita, la obra es muy bonita, pero trata la problemática del campesino, ¿no? Que pasa temporadas que no tiene agua. Complicado. Por eso yo siempre le digo a los chicos, con respeto, traten de leer la literatura peruana, ¿no? Traten de leer los clásicos. Yo, por ejemplo, les digo que uno de los primeros libros que leí en mi vida, así completito, fue Los perros hambrientos y Cielo Alegría. A mí me impactó bastante esa obra. Estaba niño, ¿ah? Estaba niño. Y hasta ahora le tengo muchos recuerdos. Revalorar la cultura andina implica darles un nuevo valor. ¿Por qué, profesor? Porque anteriormente, ¿cómo los trataban? En la República Aristocrática, ¿cómo los veían? Ahí está el detalle. ¿Qué hay del aspecto económico? A ver, hablemos de la economía del oncenio. Pero se va a volver dependiente económicamente de Estados Unidos. Se va a consolidar la dependencia económica a los capitales norteamericanos. Si se consolida la dependencia económica de Estados Unidos, pregunta, ¿qué pasa con el capital inglés? ¿Qué pasa con el capital británico? Va a ser desplazado, profe. Va a pasar a un plano secundario. Entonces, todo el siglo XIX, desde nuestra independencia, Perú dependía de los ingleses. Además, tú debes recordarte que cuando Cáceres gobernaba, se firmó el contrato Grace con acreedores ingleses, ¿sí o no? Bueno, pues resulta que ahora es el capital de Estados Unidos o norteamericano quien va a desplazar al capital inglés o británico. Para eso, el presidente Leguía va a recibir a diversas delegaciones, ¿no?, que van a venir siempre a visitarlo, obviamente representantes del gobierno de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que Leguía diese cierta apertura a las inversiones de Estados Unidos o norteamericanas. Y en cuanto a cómo Perú se vuelve dependiente, normalmente cómo se vuelve dependiente alguien, con los empréstitos e inversiones norteamericanas. Empréstitos. ¿Qué son empréstitos? Préstamos, pues. Perú se va a hacer muchos préstamos. Y la guía va a hacer que la deuda externa crezca enormemente. Con la guía la deuda externa va a crecer bastante. ¿Y a qué se debe que la deuda externa creció tanto con la guía? ¿Mm? Los préstamos del profe. Leguía quería financiar, ¿no? Leguía quería financiar sus obras, ¿sí o no? Quería financiar todos sus proyectos. Pero para financiarlo, ¿qué implicaba eso? Implicaba muchas veces prestarse, hacer créditos con la banca norteamericana. Justamente yo les comento a los jóvenes algo que estaba leyendo, que dice así, mira, para que tú veas. Esta obra titula
Nación y Sociedad en la Historia del Perú de Peter Clarén. Dice así: durante el oncenio, las inversiones directas estadounidenses y británicas en el Perú se elevaron de 161 a 209. Hacia 1930, la participación de los Estados Unidos en estas inversiones era de 143 millones de dólares, el 80% de las cuales eran en minería y petróleo. O sea que Estados Unidos empezó a invertir en Perú, ¿pero en qué sectores? La mayor parte de inversión de Estados Unidos en qué era? Minería y petróleo. ¿De acuerdo? Ya está. Luego quiero que escuches esto, es muy importante. La deuda externa peruana creció en forma aún más drástica durante aproximadamente el mismo lapso, de 12 millones a 124 millones, principalmente con la banca de Nueva York. En suma, la Patria Nueva en Leguía se basó en un modelo de desarrollo impulsado por la deuda. Leguía, es verdad, hizo muchas obras, y hay quienes dicen que Leguía embelleció Lima. Ya te expliqué que Leguía estaba apuradito porque se venía la conmemoración del centenario de la independencia. Pero lo que te estoy haciendo ver es que Leguía cuando entró encontró la deuda en 12 millones, 12. Y cuando se fue lo dejó a 124. ¿Te imaginas cuántas veces subió? Si la deuda era 12, ya lo dejó en 124. Mira cuántas veces subió. A ver el porcentaje. ¿Qué dices? ¿La cifra es alta, sí o no? Por eso, pues, es cierto. Quienes son seguidores de Leguía, es bueno aclararles que Leguía hizo obras, pero endeudándose. Bueno, la deuda le iban a pagar las futuras generaciones. Por otro lado, viene el llamado laudo de París. El laudo de París a favor de Estados Unidos. Vamos a explicar. Perú y Estados Unidos, bueno, para ser claro, una empresa de Estados Unidos, ¿no? Porque no es el país directamente. En todo caso, inversionistas de Estados Unidos tenían una empresa llamada IPC, International Petroleum Company, ¿ya? IPC, International Petroleum Company. La zona de Piura, que es una zona petrolera, se llama La Brea y Pariñas, ¿ya? Repito, hay una zona de Piura que es una zona petrolera. Esa zona estaba a cargo de esta empresa norteamericana IPC. De repente hubo unas diferencias entre el Estado peruano y esta empresa por impuestos. Ellos decían tener derechos porque son propietarios, pero lo que se les tenía que aclarar es que aun si sean propietarios, los recursos, sobre todo del suelo y subsuelo, son del Estado peruano. De tal forma que el Estado peruano puede exigirles el impuesto a ellos. No es que ellos no quisieran pagar, lo que pasa es que al parecer había ciertas deudas y el gobierno peruano les decía que tenían que cumplir o honrarlas. ¿Se pelearía Leguía con esta empresa? Esa es la gran pregunta. ¿Se pelearía Leguía? Leguía simplemente habló con los representantes de esta empresa y llegó a un acuerdo fabuloso. De verdad, sorprendió a todos. ¿Qué hizo? Leguía anunció que había logrado pues ya un acuerdo con esta empresa, ¿no? Y entonces, más de uno dice, pero ¿cuál ha sido el acuerdo? Leguía les había dicho a la empresa norteamericana, si nos devuelven o... No, claro, claro. Les vamos a permitir, le dijo Leguía, les vamos a permitir que exploten el suelo y subsuelo de la Brea y Pariñas. ¿Por qué suelo y subsuelo? Por el petróleo, pues. Entonces Leguía le dice, mire, yo le voy a dar todas las facilidades a ustedes, pero eso sí, apóyenme también, ¿no? ¿Cómo lo puedo apoyar? Obviamente, en parte del hecho de promocionar que son obras de Leguía. ¿De acuerdo a los ferrocarriles? ¿No se supone que los ferrocarriles empezaron a ser construidos desde la época de Castilla? Castilla, hasta donde yo recuerdo, hizo dos ferrocarriles. Lima Callao, Lima Chorrillos. Después viene un presidente llamado Manuel Candamo, ¿no?
que hizo circular un tranvía. Pero el Perú sabía que necesitaba ferrocarriles. Lo que pasa es que algunos dicen, no, profe, que un ferrocarril. En todo el mundo hay ferrocarril hasta ahora. Claro. Sino que acá en el Perú se usa para qué. Muchas veces para transportar qué. Ganado, verduras, frutas, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas que con el contrato Grace se había entregado los ferrocarriles por 66 años? Sí, por 66 años. ¿Sí o no? Y para eso, la empresa que iba a estar a cargo de administrar esos ferrocarriles era la Peruvian Corporation. ¿Pero qué decía el contrato Grace? Que Perú entregaba sus ferrocarriles por 66 años, correcto. Pero también Perú podía ampliar la red ferroviaria. Entonces, otra de las cosas que decía era que Perú debía pagar 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas, cosa que Perú no estaba haciendo. Perú debía pagar 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas cada una. Por otro lado, va a llegar al Perú la llamada Misión Cumberland. Esta Misión Cumberland de Estados Unidos buscaba que Perú tenga más apertura a sus inversiones, sus capitales. Se pide, por ejemplo, que las aduanas, ¿no? Las aduanas puedan estar en control de manos extranjeras. Claro, lo que llaman ellos tipo concesión, ¿no? También la Misión Cumberland le recomienda a Leguía que cree un banco de reserva, ¿no? El famoso banco de reserva, que actualmente se llama Banco Central de Reserva. ¿Sí o no? Claro, la Misión Cumberland vino a hacer algunos cambios, sobre todo apertura a los capitales extranjeros. Desde el punto de vista cultural, no debes olvidar que Perú va a conmemorar el centenario de su independencia en 1921, 100 años de independencia del Perú. Muchos residentes o colonias aquí hicieron regalos por el centenario. Por ejemplo, la estatua de Manco Cápac lo donan los colonos japoneses, acá en Lima. Claro, eso se encuentra en la Plaza Manco Cápac, ¿sí o no? En la Plaza Manco Cápac se encuentra. El llamado MALI, Museo de Arte Italiano de Lima. Ahí está, ¿ven? O Museo de Arte Italiano. Los españoles regalan un arco morisco, el antiguo, ¿no? Porque actualmente hay uno que es moderno, pero por surco. Tengo entendido que es uno ya actual, no es el que regalaron los españoles en aquel entonces. Los norteamericanos regalan la estatua de George Washington. ¿Conoce este reloj en el Parque Universitario? Donde está el Centro Cultural de San Marcos, para que te ubiques por la avenida Bancay y Nicolás de Piérola, ¿no? A Bancay con Nicolás de Piérola, más o menos. Lo que se llama también Colmena, ¿no? Colmena. Ahí está, pues ese reloj. Te das cuenta que muchos países buscaron hacerse presente con algún obsequio para el Perú. Sí, muchos países lo hicieron. Definitivamente Perú celebraba 100 años. ¿Era verdad o no era verdad lo que dijo Víctor Raúl Haya de la Torre en aquel entonces sobre el trapecio masónico? ¿Era cierto que Leguía estaba firmando con Colombia casi de forma secreta un tratado donde le estaba regalando tremendas
propiedades territoriales? Bueno, todo indica que sí. Todo indica que no solo Leguía tenía conocimientos, sino sus altos funcionarios. Pero ¿por qué hicieron esto, profe? ¿Cómo van a entregar territorio? Víctor Raúl no había mentido, pero a Víctor Raúl lo votaron del Perú. Víctor Raúl fue deportado, ¿no? Pero mire este pequeño mapa que estoy poniendo. Gran parte del territorio que ves tú de la parte colombiana, la primera parte es conocida como el trapecio amazónico. Eso le dio Leguía a ellos. Claro que sí. El Tratado Salomón Lozano podía significar para el Perú de repente una apertura comercial con Colombia, ¿no? Pero la pregunta otra vez cae de madura. ¿Por qué tenía que entregar territorio? O sea, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Podemos conversar, llegar a un acuerdo sin tener que sacrificar territorio, ¿no? ¿Qué hay en cuanto a un tratado? También, muchos le llaman el Tratado de Lima, el Tratado de Lima. Otros prefieren llamarle el Tratado Rada-Gabio-Figueroa Larraín, que se va a firmar con Chile en 1929, ¿ya? El Tratado Rada-Gabio-Figueroa Larraín. Leguía sabía que Perú y Chile debían ir a un plebiscito. Es más, llegaron al Perú representantes norteamericanos para apoyar la idea de que sea un plebiscito. Mira, el Tratado de Ancón fue en 1883, ¿no? El Tratado de Ancón. Ya pues, de 1883 a 1929, ¿cuántos años habían pasado? ¿Mm? ¿Qué dices tú? Por lo tanto, ¿cuánto tiempo tuvo Chile ocupado Tacna de Arica? ¿Cuánto tiempo lo tuvo ocupado? ¿Mm? ¿Sí o no? 46 años más o menos. ¿Sí o no? Entonces, si en 46 años más o menos se había pasado tanto tiempo, pregunto yo, ¿habrían más pobladores chilenos que argentinos en Tacna de Arica? ¿Habrían más pobladores peruanos o chilenos? Muchos dicen que Chile había buscado que se retrase, que se postergue. ¿Por qué? Porque Chile quería consolidar su población en esos lugares, cosa que el día que hubiera elecciones, ganaran las elecciones, pues sí o no. Mm, ¿Qué te parece? ¿Está bien? Así que Leguía no tuvo mejor idea que buscar a los chilenos y decirles, señores, quiero proponerles algo. A ver, ¿de qué se trata? Si ustedes nos devuelven Tacna, se pueden quedar con Arica. ¿Cómo, profe? ¿Qué está hablando? En serio. ¿Cómo va a decir eso, profe? Leguía le dijo a los chilenos, si ustedes nos devuelven Tacna, se pueden quedar con Arica. ¿Cómo se habrá sentido la población de Arica cuando se enteró que Leguía prácticamente los canjeó, ¿no? O sea, él dijo, si ustedes me dan Tacna, se pueden quedar con Arica. ¿Para cuántos peruanos que habían
no solo nacido en la zona de Arica, también de Tarapacá, Tacna, o sea, zona sur, pues, ¿sí o no? Zona sur. Todos los que vienen haciendo el sur, de alguna forma se sentían emparentados con el Perú, porque ese había sido territorio del Perú antes, ¿o no? Entonces la noticia fue la siguiente. Perú recupera Tacna y Arica se queda con Chile. Entonces ya no era necesario ningún plebiscito, pues. Si había llegado representantes extranjeros para garantizar que el plebiscito se realice, prácticamente ya no era necesario. Mira, sin embargo, hay algo que no debemos perder de vista. El mundo entero se va a tambalear. El mundo entero se tambalea con la crisis de 1929 y la gran caída de exportaciones. ¿Sí o no? La crisis de 1929, ¿ya? ¿Cómo afectó eso al Perú? ¿Cómo lo afectó? Acá en el Perú quebraron bancos de capitales norteamericanos, cerraron empresas. Bueno, si quiebran bancos y cierran empresas, o sea que va a haber gente desempleada, pues. Claro que a Estados Unidos le pasó una gran proporción, no muy alta la proporción, pero los norteamericanos pudieron salir adelante. La pregunta es, ¿podía Perú? Claro, pero eso iba a implicar algunas medidas. Por lo pronto, la crisis del 29 tuvo una repercusión en la caída de las exportaciones. Sin embargo, para el año 30 va a ocurrir lo curioso. Luis Miguel Sánchez Cerro va a dar golpe de Estado contra Augusto B. Leguía. Cuentan que Leguía estaba pues acá en Lima y Sánchez Cerro da su golpe de Estado estando en Arequipa. ¿Ya? Tú te preguntó por qué la avenida, lo que antes era la avenida Leguía, hoy se llama avenida Arequipa. Eso lo hizo Sánchez Cerro para conmemorar su revolución o su rebelión contra Leguía. ¿En serio? Cuando Sánchez Cerro ordena el golpe de Estado, quiere Leguía. Vuelvo a repetir, estaba acá en Lima. Entonces, cuando Leguía se entera, Leguía decide marcharse, pero mejor me voy, yo no. Ya Leguía dijo, mejor me voy. Y según cuentan, renunció, se subió a un barco y ya estaba que se iba a Panamá ya. Ya se iba ya. De repente llegó Sánchez Cerro y Sánchez Cerro preguntó, ¿dónde está Leguía? Y le contaron pues, que Leguía se había ido ya. Sánchez Cerro ordenó que los traigan de regreso. Sí, Sánchez Cerro dijo, los traen de regreso, todos vuelven, tienen que regresar. Así que el barco de Leguía regresó y la orden era encerrarlo a Leguía. Leguía va a ir a prisión más o menos 2 años, pero si no duró más tiempo es porque falleció. Se dice que su salud cada vez se empeoraba más estando en prisión. Y bueno, pues es una pena decirlo, luego solo van a confirmar que Leguía había muerto. ¿Por qué Sánchez Cerro? Pregunto. ¿Por qué Sánchez Cerro prefirió esto a antes haberse sublevado? Porque mira, por ejemplo, cuando se daba el Tratado Salomón Lozano y se entregaba tremendo territorio, no hubo una guerra directamente, nada, en absoluto. Ahora Sánchez Cerro lo está sacando el pueblo de Leguía, sabe que Leguía está encerrado, y entonces Leguía podía ser una sombra en ese camino. Augusto B. Leguía terminó sus días en prisión, ya, así terminó sus días en prisión.
pero ahora Sánchez Cerro debía reorganizar el país, ¿sí o no? El país estaba pasando un serio problema económico. ¿Qué haría Sánchez Cerro frente a esto? A ver qué medidas económicas podría dar. A veces uno se sorprende, ¿no? Cuando escuchas decir vamos a dar ayuda a los campesinos, semilla, todo dicen, ¿no? Que les van a ayudar. Pero en esta época al campesino, a su indigenismo no se le daba mucha importancia, aunque sí he visto que hay profesores que lo hacen. Entonces, Sánchez Cerro lo sacó el poder a Leguía. Leguía es resistido por algunos y querido por otros. Hay quienes dicen que Leguía se hizo obras, que Lima quedó muy bella, embelleció toda la ciudad con avenidas, ¿no? Pista y vereda. Un grupo de personas beneficiadas con eso. Ya, muy bien. Ahora, Leguía había sido un personaje curioso porque Leguía se había ganado el afecto incluso de la población campesina. Algunas veces había discurso en quechua. Buscó que alguien le enseñe, se aprendió algunas frases y Leguía incluso una vez discursó en quechua, ¿no? Uy, la algarabía de la población, ¿ah? La algarabía total. Todos estaban llenos de júbilo, sí o no, estaban muy contentos. Dejamos de compartir porque ha llegado el momento de que usted pueda dar su examen diario. Muy bien, muy bien. A partir de este momento, ya son las 5 en punto, puede dar su examen diario, por favor. Lo esperamos. A ver, Quintano, su examen ya. Vamos a ver. A ver, vamos a ver Quintano su examen ya. A ver. 2 minutos son para que pueda usted dar su examen. A ver, vamos a ver, vamos. A ver, ¿quién es el primero que haga su examen? A ver, por favor, muchachos, a dar su examen.
Muy bien. Quedan aún 4 minutos para aquellos que faltan. Todavía falta un grupito. Los invitamos a su examen. Todavía le quedan 4 minutos. Todavía puede dar su examen. Muy bien, muy bien. Ya un buen grupo ha dado su examen. Qué bueno, qué bueno. Siempre es bueno practicar. Es importante siempre ser constantes para que usted agarre más destreza, más confianza, más rapidez. Lo felicitamos por su examen. Ahora continuemos con el momento de practicar. Vamos al momento de practicar. Ok, momento de practicar.
Listo. Veamos. Durante la segunda década del siglo XX, el segundo gobierno de Augusto B. Leguía fue conocido también como el gobierno de la Patria Nueva, debido a su propuesta política basada en qué. Vamos a ver cuál puede ser tu respuesta. Busca, busca. Creo que te conté que Leguía quiso hacer una patria nueva, ¿no? Pero esa patria nueva implicaba romper con el partido civil, romper con la oligarquía. ¿Te das cuenta o no? Al romper con el partido civil, rompe con la oligarquía. Por eso la letra A es la respuesta. Establecimiento de un nuevo orden que rompiera con el sistema oligárquico. Letra A. Pregunta 2. La 2, ¿cómo va? Con relación al onceño y Leguía establezca el valor de verdad de los siguientes enunciados. Se conmemoró el centenario de independencia, sí. La 1 es verdadero. 2. Tratado Salomón Lozano de terminación, sí. También 2 verdaderos ya. Se establece la mitad republicana, 3 verdaderos. ¿Se establece el Seguro Social? No. El Seguro Social Obrero es todavía con el presidente Benavides, es posterior. 3 verdaderos, un falso. La C. La C de campeón. Pregunta 3. Por lo tanto, habías marcado la C, ¿no? La 3. Está fácil, ¿eh? Está fácil la 3. ¿Sí o no? Durante la Patria Nueva fue un grupo social emergente. Emergente, dice, ¿ah? Emergente. Emergente es que sube, ¿no? Emergente es que sube, ya. ¿Cuál? No, la oligarquía no, la oligarquía lo desplazó. ¿En quién se apoyó Leguía? En la clase media urbana. ¿Qué? Sí, en la clase media urbana. En ellos se apoyó. ¿Ya? ¿Está bien? Punto 4. A ver la 4. Entonces en la 3, la B, clase media urbana, en la 4, ¿cómo sería la 4? La 3 la B de bueno, ya. 4, se desplaza el capital inglés por el norteamericano. Sí. ¿Era por un Trujillo? No, era por un Trujillo. México. ¿Verdadero o falso? Se reconoce como un indígena. Verdadero. El Estado peruano no rechazó, lo aceptó. El acuerdo fue que esta compañía norteamericana controlaría el suelo y subsuelo de Abril y Pariñas. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? La A. ¿Sí o no? Letra A. Para evitar que los gamonales laneros le quiten su tierra a los campesinos, el gobierno de Guía estableció. Habla.
Claro, se aprobó el reconocimiento de las comunidades indígenas, pues. Con eso ya no le podían quitar su tierra a los campesinos. Por eso la 5, la D, el reconocimiento de las comunidades indígenas. Pregunta 6. A ver la 6, a la 6. La misión que Quemer, la 1, no pertenece, esa es la época de Sánchez Cerro. El lado de París, sí. Modernización urbana, sí. Día de barbarie con Sánchez Cerro. 2 y 3. La C. La C de campeón a la 6. 7. Sobre la indique la opción correcta. ¿Fue fundada en Trujillo? No. ¿Proponía la nacionalización de qué industria? Sí, es correcto. La 7, la B de bueno. La B de bueno. Vamos al 8. Vamos al 8. Muy bien, muy bien. La 8. Veamos la 8. Aprobó, no hubo constitución el 22, sino el 20. Ganó elecciones por parte del Partido Civil, tampoco. Sí, ley de construcción vial, si el primer tratado vino en la torre, no. Solo 3. En la 7 era la B de bueno. La 8, la C, solo 3. Nada más. 8C. 9. Durante el segundo gobierno de Augusto B. Leguía, el crecimiento planificado de Lima respondió a un proyecto urbano de modernización de la ciudad. Este por realizarse debió a fácil. Vamos, ¿cuál es? La 9. A ver, la 9, la 9. En la 9, la inyección de capital norteamericano mediante préstamos, ¿sí o no? La B, norteamericano, Leguía se empezó a endeudar, ¿sí o no? La 9, la B. La 10, a ver, hay que ordenar la 10. A ver, Centenario de Independencia fue en 1921. Fundación del APRA, 1924. O sea, sería 3-1. Partido Socialista, 1928. Sería 3-1-4. Y lo ultimita la 2. 3-1-4-2. La A. ¿Está bien? Letra A. ¿Les parece? Correcto. Ahí está la respuesta de los jóvenes que han mandado. ¿Ah? Está la respuesta de Edison, de Marjorie. Muy bien, muy bien. Gracias por contestar, muchachos. ¿Ah? Gracias, gracias. Ahora vamos a dedicar unos minutitos a preguntas que ustedes puedan hacer del tema o temas anteriores. Si hay algo que no te quedó claro, te voy a repetir. Si quieres que repita, escríbeme. A partir del momento escribe preguntas, por favor. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta del tema, por favor? Pueden plantear sus preguntas. No hay problema. Yo también puedo hacer preguntas. De repente hay algo que no está claro, quieres que te explique un poco más, quieres que repita algo que no entendiste bien, me puedes escribir. Si hay algo en tu tarea que de repente hay una pregunta que por ahí no te va muy bien, me avisas, ¿ya? Escribe tus preguntas, por favor, escribe tus preguntas.
Muy bien. Mientras tú te animas a buscar tus preguntas, yo te voy a leer unas preguntas sobre Leguía también, pues no algunas preguntas del tema, vamos a ver. Por ejemplo, aquí yo veo en lo que es el material para que trabajes, ¿no? Por ejemplo, mira, a ver, en la tarea hay una pregunta que dice el Tratado Rada-Gamio Figueroa Larraín. ¿Qué tratado es ese? Tratado Rada-Gamio Figueroa Larraín. ¿Qué tratado es? ¿Tratado con qué país? En tu tarea, la pregunta número 4. Pregunta 4. El Tratado Rada-Gamio Figueroa Larraín se firmó con, dice. ¿Cuál sería tu respuesta? Con Chile, pues muy bien, Angie. Muy bien, con Chile. Sino que más se le conoce como el Tratado de Lima, ¿verdad? Tratado de Lima. Correcto. Ahora, ¿por qué el APRA se fundó en México y no en Lima o no en Trujillo? ¿Te acuerdas o no? A ver, ¿por qué el APRA fue fundada en México y no en Lima o Trujillo? Mira que Víctor Ruiz es trujillano. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas o no? A ver, escríbeme, escríbeme. ¿Mm? ¿Por qué el APRA se fundó en México? Claro, porque Víctor Raúl había sido deportado, pues había sido deportado. Ese es un argumento excelente. Ya. Ahora vienen las preguntas para usted. Preguntas de desafío. Atentos, ¿ah? Preguntas de desafío para los muchachos. Estén muy atentos a las preguntas. Justo acá ve. Mira, durante el oncenio de Leguía se creó una institución pública encargada de recoger las denuncias de la población indígena sobre el abuso de las autoridades locales y gamonales. Esta institución fue, alternativa A, la Asociación Pro Indígena. Alternativa B, la Oficina de Reforma Agraria. Alternativa C, el Comité Pro Derecho Indígena. Alternativa D, la Asociación Indígena Tahuantinsuyo. Alternativa E, la Oficina de Asuntos Indígenas. Repito la pregunta. Durante el oncenio de Augusto B. Leguía se creó una institución pública encargada de recoger las denuncias de la población indígena sobre el abuso de las autoridades locales y gamonales. Esta institución fue A, la Asociación Pro Indígena. B, la Oficina de Reforma Agraria. C, el Comité Pro Derecho Indígena. D, la Asociación Indígena Tahuantinsuyo. E, la Oficina de Asuntos Indígenas. San Marcos 2018, 2, áreas C y E. A ver quién quiere contestar esa pregunta. ¿Una idea? ¿Cuál crees que sea la respuesta a esa pregunta? Ya, pero mira, dice, la pregunta dice institución pública, significa que es el Estado. ¿Tú te acuerdas que Pedro Zulén fundó una, pero esa no era del Estado? Acá dice, se creó una institución pública, una que creó. ¿No ves que Leguía que era el Día del Indio? Leguía que era el Día del Indio. Y Leguía también creó una oficina, ¿o no? ¿Cuál será? ¿Cuál crees que es? Ahí la respuesta es la E, la Oficina de Asuntos Indígenas. La E, la Oficina de Asuntos Indígenas. ¿Ya? ¿Está bien? A ver, otra para ti, ¿ya?
Dice así, el virrey estableció el trabajo forzoso del poblador andino en las minas. Alternativa A, Luis de Velasco. Alternativa D, B, Francisco de Toledo. Alternativa C, Juan de Mendoza y León. Alternativa D, Andrés Hurtado de Mendoza. Alternativa E, García Hurtado de Mendoza. Repito, pregunta. El virrey estableció el trabajo forzoso del poblador andino en las minas. Alternativa A, Luis de Velasco. Alternativa B, Francisco de Toledo. Alternativa C, Juan de Mendoza y León. Alternativa D, Andrés Hurtado de Mendoza. Alternativa E, García Hurtado de Mendoza. ¿Qué contestarías en esa pregunta? Vamos. Ahí la respuesta sería básicamente Francisco de Toledo, pues. El virrey Francisco de Toledo. Él es el que hizo este cambio. ¿Ya? ¿Está bien? Y para concluir, a ver, ¿cómo se llama el partido político de Leguía? El partido leguista. Sí lo mencioné, ¿ah? A ver quién me dice. ¿Cómo se llama el partido político de Leguía? ¿Cómo se llama el partido político de Leguía que gobernó 11 años con Leguía? Gobernó 11 años consecutivos el Perú con Leguía. A ver, ¿cómo se llama el partido de Leguía? ¿Quién se acuerda? El partido de Leguía se llamaba, a ver quién se acuerda. Excelente, Edison. Muy bien, Edison. Partido Democrático Reformista. El partido de Leguía, que la gente también decía leguista, ¿no? Felicitaciones, Edison, y a todos mis estudiantes por estar atentos a su clase. Muy bien, ¿ah? Muy bien.